están? No puedo subir. Bien, ¿y usted? Bien, bien, muchas gracias. Ya. Qué bueno que nos vemos de nuevo. Otra clase, chicos. ¿Cómo se pasa la semana? Rápido. Vinieron a verme el computador este fin de semana y ojalá que ande bien. Así es que, porque estaba medio extraño. Ya. Entonces el día de hoy vamos a... ¿Tienen alguna consulta, chicos? De lo que hemos hecho, ¿no? Tareas. La semana pasada, ¿se acuerdan que hicimos una actividad de medios de comunicación masivo y yo les iba a publicar los resultados? Se los mandé, ¿verdad? Hay algunas personas que quedaron pendientes y yo saqué Sí, profe, sí lo mandó. Ya, perfecto. ¿Y lo pudieron ver como con respuestas correctas e incorrectas? Porque parece que les mandé el puntaje y les mandé... Se supone que era con respuestas correctas e incorrectas. Mira, Yo ya, solamente vi la puntuación nomás. ya. No se puede ver lo otro. No, es que no lo quise ver de más, simplemente ver la puntuación. Bueno, ya. Bueno, la idea es que vean en qué se equivocaron, po. Ya, ahora vamos a trabajar, chicos, en estrategia de comprensión de lectura, ¿ya? Vamos a dejar pendiente todavía porque nos queda ver el tema el género dramático, ¿ah? Que yo miré un poquito a Preunap Pro y habían algunos conceptos o aplicación de género dramático que todavía está como un poco débil, así es que eso también le vamos a asignar unas 3 o 4 clases eh, eh, para recordar esos conceptos, ¿ah? Ya, Anastasia. Entonces, y ahora vamos a retomar un poquito de la parte de comprensión de lectura porque lo teníamos un poquito olvidado, de modo que ustedes vayan aplicando algunas estrategias en las lecturas que hacen recurrentemente al preparar la prueba de lenguaje. Así es que les publiqué también la asistencia, chicos, porque en realidad es mucho más fácil para mí poder traspasar la asistencia de ustedes a través de un formulario que cuando aparecen los 4 cuartos juntos, porque, por ejemplo, ahora nos pidieron un reporte de la asistencia de ustedes a clase y fue muy rápido hacerlo a través de los formularios. Así es que vamos a continuar con el tema de los formularios. Ya está publicado, les voy a presentar la pantalla. Permitir. Ustedes me dicen si lo estoy presentando porque acuérdense que le formatearon este computador. ¿Qué decían los chats? Ya. Entonces, la ciencia es esa, de pollitos. Ya han contestado unos cuantos. Así que es importante que no se olviden porque yo les dejé con hora el tema de la asistencia. A ver, a las 11:50 porque yo tengo que mandar la asistencia a las 12. Así que si ustedes me dicen, el profesor me olvidó a las 12:30, yo ya la mandé ya, por si acaso. Ya. Entonces vamos a comenzar el día de hoy eh, con esta tarea eh, o este tema en realidad de comprensión de lectura, estrategias de lectura, ¿cierto? Bueno, em, para ver las estrategias de lectura, nosotros habíamos señalado algunos tips o algunas recomendaciones, más bien dicho, acerca de cómo enfrentar este ítem.
Y habíamos señalado que debíamos entonces realizar, obviamente, que una lectura rápida como para poder determinar el tipo de texto que estaba presente y también debíamos ir fijándonos o subrayando algunas palabras importantes o claves en el texto. Le mirábamos rápidamente las preguntas, en el caso de que fueran pocas, porque hay textos que tienen muchas preguntas, 12 o más preguntas, pero en el caso de que fueran pocas preguntas, podíamos mirarlas y después realizar una lectura más reflexiva del texto. Ya sabemos qué tipo de texto es decir, si es descriptivo, informativo, argumentativo, de los medios de comunicación, dramático, ya sabemos ya eso al realizar esa lectura rápida del texto. Pero lo más importante de todo, chicos, es realizar una lectura crítica, vale decir, tenemos que, em, tenemos que concentrarnos en qué información nos presenta el texto y los aspectos formales de él. ¿Ah? Entonces, el procedimiento como recomendado, ya habíamos dicho, leer reflexivamente el texto, identificar el tipo textual, ¿cierto? Recordar la función asociada a cada tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, el tipo textual, es decir, qué tipo de texto es. ¿Ah? Si es un tipo de texto expositivo, la función es prescribir o informar. ¿Ah? Por ejemplo, prescribir, ¿a qué se refiere? ¿A qué creen ustedes? ¿Qué les suena? A escribir algo que ya se tenía pensado. Cerca, tibio, tibio. Bueno, se refiere principalmente a dar como instrucciones. ¿Ah? Por ejemplo, un recetario es un tipo de texto expositivo que prescribe armar una bicicleta o cómo instalar un programa en el computador. Ese es un tipo de texto expositivo que prescribe. No es informar, porque el tipo de texto expositivo que informa te entrega nuevos datos. ¿No? Y aquí te da pasos a seguir en la prescripción. Bueno, existe el tipo de texto narrativo también, ¿cierto? Que informa, porque te puede, por ejemplo, contar cómo sucedieron los hechos en una noticia, que también la noticia puede tener dentro de su tipología textual el texto narrativo, y también es estético. ¿Cuándo? Cuando nos enfrentamos a una novela, y te cuenta los hechos que suceden en esa novela. Ya. Tenemos el tipo de texto descriptivo, ¿cierto? Que igual prescribe, es decir, te describe cómo se hace un quiche de champiñones. ¿Ah? También te informa cómo es un lugar para que tú vayas a pasar las próximas vacaciones, o también tiene una finalidad estética en el sentido de que está dentro de un texto, ya sea un texto literario. ¿Ah? Y está el tipo de texto argumentativo que derechamente tiene la finalidad de persuadir. Aquí está anotado persuadir, pero ustedes saben que también está como finalidad convencer, dependiendo de los tipos de argumentos que utilice el texto argumentativo, ¿cierto? Cuando utiliza los argumentos lógicos racionales, convence, y cuando utiliza los argumentos emotivos afectivos, persuade. Y también teníamos el otro objetivo que era disuadir, ¿ah? Cuando el texto proponía o tenía como finalidad que el receptor dejara de hacer algo y obviamente empezara con otra actitud. Ya, así que aquí están, entonces recordamos los tipos de textos que podemos encontrar dentro em, de una variedad de textos que nos van a incluir dentro de la prueba de comprensión de lectura. Y después vamos a evaluar el discurso identificando entre hecho y opinión. Eso es súper importante también, porque obviamente cuando, por ejemplo, tenemos un tipo de texto expositivo, regularmente nos informan, ¿cierto? Sin embargo, hay partes del texto expositivo que exponen una opinión y es por eso que uno de los textos o formas básicas del texto positivo es el comentario.
Entonces, ahí nosotros tenemos que ir identificando, ¿ah?, entre lo que corresponde a una situación puntual, objetiva, que ocurrió, que no implica eh, puntos de vista diversos, y la opinión, que ya sería un juicio, ¿ah?, un juicio que realice el emisor del texto. Entonces, ahí tenemos que prestar especial atención e ir marcando, ¿no?, marcando dónde está el hecho objetivo y el juicio de valor que se expone en el texto. Identificar la tesis o idea principal del texto, en este caso, en el caso del texto argumentativo. Evaluar el lenguaje empleado, si es connotativo o denotativo. Ya habíamos dicho que lo connotativo se refiere a lo que representa para mí, ¿cierto? Lo denotativo es lo que es. ¿M? Lo que es. Evaluar el tono del mensaje. Claro, aquí de repente nos hacen la pregunta, ¿cuál es el tono presente en el texto? Si es irónico, si es crítico, si es optimista, pesimista, etcétera. Evaluar el propósito comunicativo del autor según lo anterior, ¿ah? Es decir, ¿para qué? ¿Para qué el autor del texto expone lo que está planteando? Listo, ahí tenemos entonces esos procedimientos. Es decir, lo que habíamos dicho anteriormente, leer críticamente el texto, siendo siempre lectores activos de ese texto. Ya, ahora vamos a leer este texto, ¿cierto? Y vamos a determinar em, el propósito comunicativo del fragmento, ¿vale? Es decir, ¿para qué lee, o sea, para qué entrega esta información? Y habla entonces, voy a enchufar esto, mi pantallita, ¿dónde lo pongo? Ya. Dice, los prólogos, y lo primero que tenemos que hacer, espérame, identificando el teclado, espérame, esto, a ver, déjame ver si no me funciona, no me lo identifica. Algo voy a tener que hacer. A lo mejor se demora. Voy a ver si funciona esto. Ah, sí funciona, ya. Vamos a ocupar esto, ¿no? Entonces, el mouse. Ya. Em, Plantea. Los prólogos. Acá. Los prólogos, aun habiendo sido pensados como iluminaciones de otros textos, conforman una unidad a la que es posible brindarle autonomía. ¿Ya? ¿Qué son los prólogos, chicos? ¿Se acuerdan ustedes lo que es prólogo? ¿Más o menos una idea? No puedo modificar esa. ¿Forma para modificar qué? No escuché bien. Es como el texto introductorio para el texto que sigue. Perfecto, eso es. Esa es la idea, nada más. ¿Ah? Chicos, no es necesario que ustedes tengan em, una definición como súper completa de lo que es la situación o el tema que estamos viendo. Simplemente es una idea, ¿no? De modo que ustedes estén tranquilos viendo o leyendo el texto. Entonces el prólogo, ustedes muchas veces, niños, han visto, profe, y el prólogo se lee, ¿ah?, cuando aparece antes del texto que se les ha indicado como tarea. Aparece un texto anterior que no forma parte de la historia, pero que sí introduce la historia. Ya, perfecto, eso es. Dice, los prólogos, aún habiendo sido pensados como iluminaciones de otros textos, conforman una unidad a la que es posible brindarle autonomía. Claro, ¿por qué? Porque siempre se ha dicho que los prólogos dependen del texto, ¿cierto? Forman parte del texto. Pero dice que aquí es posible brindarle una autonomía a los prólogos. En esta colección brindamos prólogos de novelas, cuentos, ensayos, crítica, poesía y crónicas ordenados temáticamente. ¿Ya? Entonces, aquí está presentando algo. Son un conjunto de estudios vistos por sí solos como entidades literarias al configurar un todo de calidad estética, teórica y crítica que agregan un rico legado vinculado a la obra y muestran una nueva interpretación
Y comprensión, cuya finalidad es ser asimilada por el lector de hoy. Géneros, temas, movimientos literarios son criterios ordenadores que rigen la selección. Así pues, ofrecemos a nuestros lectores esta colección. Mira, aquí está. Que se sustenta en la colección clásica Ayacucho, y con la idea de conservar el vínculo que existe entre ambas mantenemos el mismo formato, la tapa negra y el empleo de orlas, que son elementos distintivos de la legendaria colección clásica, pero sus características tipográficas y el uso de capitulares le otorgan a esta nueva colección un sello que la diferencia y la hace única en nuestro fondo editorial. Ya, a ver, ¿qué tipo de texto es? ¿Expositivo, narrativo, descriptivo o argumentativo? Según lo que ustedes leyeron. Descriptivo. No, antes de eso. Así pues ofrecemos a nuestros lectores esta colección, que es... Narrativo. No, narrativo no es porque no entrega una... Aquí, me está funcionando. No entrega una historia, una secuencia de hechos, chicos. Narrativo no es, argumentativo tampoco. Había dicho descriptivo. Sí, no es descriptivo, Expositivo. es expositivo. Sí, es expositivo, ¿cierto? Porque presenta, ¿cierto? O informa, más bien dicho, la llegada de ese prólogo. Entonces, este tipo de texto es expositivo. ¿Por qué no me escribe? Ya, expositivo. Expositivo. Ya, porque nos va a informar, más bien dicho. Ya, ¿y cuál es el propósito comunicativo del fragmento anterior? ¿Ya? Él, obviamente, que entrega algunos juicios de valor respecto de la colección clásica, ¿cierto? Y también presenta algunos hechos acerca de las características de esta nueva colección. Y es por eso que Joan me planteaba que era expositivo, o sea, descriptivo, porque está bien la parte de él, que al plantear, al entregar, al informar que hay una nueva colección, planteada por el prólogo, ¿verdad? Eh, Entrega características o describe los rasgos de esta nueva colección o de este prólogo. Entonces está bien, esa parte está, al presentarlo y al plantear algunas características de ese prólogo, lo describe. ¿Ya? Pero esa descripción está presente, pero en forma secundaria. ¿Ah? Lo principal, el principal texto acá es expositivo. ¿Mm? Ya, ahora, ¿cuál es el propósito? La factura ni la guía de despacho Informar. deberían Ya, informar acerca de que ahora apareció una nueva obra, ¿cierto? ¿De qué? Aparece una nueva obra de qué. De una legendaria colección clásica. No. Informar. Esa legendaria colección clásica es la base de la nueva obra que salió. Por lo tanto, ¿qué me quiere informar? Que apareció entonces una nueva colección de prólogos, ¿ya? Que estaba basado en las obras, en la colección clásica. Mira, aquí dice, se sustenta en la colección clásica Ayacucho, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál de estas alternativas es correcta? Persuadir no es, ¿cierto? Porque ya dijimos que para persuadir tenía que ser el texto argumentativo y no lo es. Aquí está presentando un texto. Ya. Dar a conocer,
Informar, ¿ya? Definir tampoco es y convencer tampoco es. Nos quedamos entre estas dos. ¿Cuál es? Igual Yo y digo me que la decanto C. que se sabe. Dar a conocer e informar es lo mismo. ¿Sí o no? En cierto sentido, sí, Sí, aquí, porque das a conocer un hecho. claro, aquí, a nosotros nos quisieron un poquito complicar, porque esta es sacada también de una prueba de selección universitaria. ¿Por qué? Porque generalmente los estudiantes se van a ir al tiro por informar, ¿verdad? Y, pero el resto dice sobre las características de los prólogos, no, porque no es las características de todos los prólogos, ¿ya? No, no es, sino que simplemente es señalar que ahora apareció una nueva obra que es un prólogo de una sustentada, ¿cierto? En una colección clásica Ayacucho, ¿ah? Y que es de muy alta calidad. Por lo tanto, hasta acá yo podría haber marcado al tiro informar. ¿Ah? Algún estudiante medio apurado y atarantado marcaría el tiro, esa la C. Sin embargo, lo que entrega como información adicional, ¿verdad? Es muy general. ¿Mm? No, no es informar sobre las características de todos los prólogos, no. ¿Por qué? Porque se detiene en uno. ¿Ah? En este prólogo, en el que está basado en la colección clásica Ayacucho. Por lo tanto, la alternativa va a ser esa. ¿Ya? Dar a conocer la existencia de una obra de gran calidad. Claro, ¿qué obra? Un prólogo, ¿cierto? Que está basado en esto. Y te dice que, aquí dice, calidad estética, teórica y crítica, que agregan un rico legado vinculado a la obra. ¿Ya? Entonces sí, va a ser esa. Ya. Preguntas de relación y función en los párrafos. Es decir, existen en los textos preguntas de propósito comunicativo, es decir, para qué el autor expone el texto, y también existen preguntas de relación y función del párrafo. ¿Recuerdan ustedes que muchas veces aparecen, ¿cuál es la relación entre el párrafo 1 y el párrafo 2 del texto leído? Bueno, estas son las típicas preguntas de ese tipo. Bueno, ¿qué exigen del lector? Sintetizar el texto, ¿ya? Y también exigen analizar lo leído. ¿Mm? Tienen que, obviamente, relacionar las ideas entre sí y la información del texto. Y eso implica leer en red. ¿Mm? Entonces, yo voy leyendo el texto y señalo, aquí al margen puedo ir agregando algún tipo de mensaje o de comentario que yo pueda ir sacando a través de la lectura. ¿Ya? Y dice, no, no te automediques, ¿ya? Dice, ante el grave problema de salud que representa consumir medicamentos sin acudir previamente al médico, expone que no solo es necesario reglamentar la venta al público de fármacos que parecen inofensivos y sancionar a farmacias que venden sustancias controladas sin receta, sino que urge crear una campaña nacional de concientización sobre los riesgos que implica sentirse doctor. Ya, ¿a qué les suena a ustedes este texto? ¿A un texto expositivo, descriptivo, narrativo o argumentativo, chicos? ¿A qué les suena? Argumentativo. Perfecto. Evidentemente es un texto argumentativo. ¿Ah? Ya, a ver, ¿de dónde yo saqué más o menos un indicio? De acá, po. No te automediques. Ese es como una recomendación. ¿Ah? Y aquí va entonces a empezar a exponer las razones para defender esa recomendación, ¿ah? Que no te automediques. Ya, ahora, dice, Javier Vargas Martínez enfatizó en que los pacientes saben que deben acudir a consulta cuando sienten malestares, pero no lo hacen por diferentes motivos. Entre las principales excusas para no ir al médico, de acuerdo al estudio, está la falta de tiempo, costos y carencia de información sobre con quién acudir. Para tener una idea del daño que puede ocasionar, continúa el doctor,
¿ya? Entonces sabemos que este caballero es doctor, ¿cierto? Consumir 100 miligramos al día de ácido acetilsalicílico, es decir, una aspirina, origina que la sangre coagule lentamente. Cuando se toman 2 o 3 en un periodo de 24 horas, el procedimiento sanguíneo es mucho más pausado y si se llegara a sufrir un golpe en la cabeza durante el tiempo que la sustancia permanece en el cuerpo, podría provocarle un accidente cerebrovascular, mencionó el especialista. Ante ello, Vargas Martínez invitó a la población a no dejarse llevar por la publicidad que aplican algunos laboratorios en sus fármacos, ya que esta es una sustancia, es una de las causas por las que los pacientes creen que no es necesario consultar al médico. ¿Ya? Ahora, cuando en un texto argumentativo, en este caso, me está recomendando que yo no me automedique, ¿verdad? El tema es los fármacos o el consumo de fármacos sin una receta previa, ¿verdad? Y yo doy como argumento lo que dice un médico. ¿A qué corresponde esa parte? ¿Ya? ¿A qué corresponde? ¿Me la repite, profe? Si yo, por ejemplo, digo, no nos debemos automedicar. Bueno, aquí, en este caso, veamos bien, en este caso, aquí está la tesis. ¿Cuál es? ¿Cuál es la tesis de este texto? Recuerden que la tesis es el punto de vista o la opinión respecto del tema, de la automedicación. Ese es el tema. ¿Cuál es la tesis? Que no es solo necesario reglamentar la venta al público de fármacos que parecen inofensivos. Muy bien, dice que es necesario reglamentar la venta al público de fármacos que parecen inofensivos, ¿ya? Bueno, y aquí también sancionar a farmacias que venden sustancias controladas sin recetas. ¿Mm? Ya, también aquí, bueno, eso es necesario, bueno, o también podríamos plantear que la tesis, hay que crear una campaña de concientización sobre los riesgos que implica sentirse doctor, ¿ah? O bien de concientización sobre la automedicación, podríamos decir también. ¿Ah? No es necesario sacar una tesis así que esté textual escrita en el texto, sino que ustedes la pueden plantear según sus palabras, parafrasearla, ¿no? Entonces, es necesario reglamentar la venta al público de fármacos, ¿ya? Que parecen inofensivos. En este caso vamos a hablar del ácido acetilsalicílico o la aspirina. Ahora, si cuando yo, porque acuérdense que ustedes, la estructura de un texto argumentativo implica la tesis, que es la opinión, la base, la garantía y el respaldo. Cuando aquí la persona, ¿cierto?, que escribe este texto, señala o repite lo que dijo una autoridad o un médico, ¿a qué parte del discurso argumentativo corresponde? Esa ¿A la parte. base? No, no, lo que dice un médico o una autoridad, no es lo que él piense, no es su primera razón. Cuando yo apelo a lo que dice una autoridad Darle respecto del tema, credibilidad. es una, no, claro, para darle credibilidad. Y para darle credibilidad no es algo que digo yo, sino que es algo que dice un médico, es un experto en el tema. Por lo tanto, esto corresponde, lo que todas las palabras de Javier Vargas Martínez, que repite el autor de este texto, corresponde a un respaldo. ¿Ya? Y eso es inobjetable. Nadie me lo puede objetar. ¿M? Ya, así es que dentro de esto, ¿cuál es la relación entre este párrafo y este párrafo? Sabiendo que en este párrafo se expone la tesis y aquí se expone lo que dice el doctor. La C. Respaldar la tesis del especialista sobre el riesgo de la automedicación. Perfecto. Entonces, esto es lo que yo hago. En el párrafo 3, ¿cierto? Se respalda la tesis que aparece en el párrafo 1. Entonces, aquí hay tesis y aquí hay respaldo. Perfecto. Eso es. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer nosotros, reconocer cuál es el vínculo o cuál es la información que entrega Profe, cada párrafo. Dígame. y si alguien piensa que podría ser, por ejemplo, la A que dice demostrar.
demostrar la necesidad de no confiar en la publicidad del laboratorio. Ya, pero Ujú. lo que pasa es que puede ser, mira, puede ser que a ti te hayan dicho, ¿cierto? Que falta de tiempo. Ya, pero eso, lo que dice la publicidad del laboratorio, te lo dice el párrafo 4, po, ¿ya? Ese corresponde a la A. Pero a ti no te están preguntando lo que dice el párrafo 4, te están preguntando lo que dice el párrafo 1 y el párrafo 3. Por lo tanto, no es la A. ¿Ah? Esa alternativa estaría bien para otra pregunta. Bueno, Joan, Joan. Ya chicos, a ver, miren, ahora tenemos una breve pausa, nos pasamos los 3 minutitos, continuamos a las 10:10, ¿ya? Para que vayan al baño o vayan a tomar agüita y para que anoten la asistencia de los pollitos. Tengo 75 y a ver cuántos hay acá. Ay, 101, mira, me faltan muchos. 26 personas Están más de que... la mitad de los cursos. Ah, No, que están en más de la mitad de todos los cursos. sí, me faltan todavía personas que vayan anotando su asistencia. Voy a ver si puedo arreglar esto. Es descanso, ¿cierto? Sí, descanso. Hasta las 10:10.
Ya chicos, empecemos. Todavía hay personas que no han anotado la asistencia. Tengo 86 y según la clase, me fui de la clase. Pinché algo que no debería. Ya, según la clase, chicos, hay 101 personas y me han marcado 87 la asistencia. Así es que, por favor, marcar. Ya, vamos a ver, aparte de lo que habíamos señalado anteriormente, ¿cierto? De reconocer las preguntas de relación y qué función cumplen los párrafos, o las preguntas del propósito comunicativo. Aquí tenemos entonces tres tipos de preguntas: propósito comunicativo, relación de los párrafos o función que cada párrafo cumple. Por ejemplo, habíamos dicho que la relación entre el párrafo 1 y el 3 era que el párrafo 1 planteaba la tesis y el párrafo 3 era el respaldo de esa tesis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran palabras dichas de una autoridad o de un profesional, en este caso de un doctor, que planteaba los riesgos de consumir sin indicación médica el ácido acetil salicílico, comúnmente conocido como aspirina, que todos lo o inocuo, pero no es tan así que es importante, según este médico, tener una indicación médica, una prescripción médica. Ahora, el párrafo 4, si hubiésemos dicho cuál es la función del párrafo 4, a este hablaba, ¿cierto?, de la publicidad. Y esta sería la respuesta, al párrafo 4, demostrar la necesidad de no confiar en la publicidad de los laboratorios. Así que depende de la pregunta, nada más que eso. Ay, espérense. Uy, ¿cómo lo hago? A ver, alejarme. Profe, Acercarme. ¿está Ah, compartiendo la pantalla? Porque no se no ve. sé, No se ve nada. entonces no estoy compartiendo. No. Ah, claro, pues si me salí y ahora tengo que entrar y tengo que compartir. Gracias. Permitir. Profe, vea el Dígame. chat, le preguntaron, le dijeron algo. Ya, voy. Jeremy, lo que pasa es que estás entrando
con tu correo personal y no un correo institucional. Eso tienes que hacerlo solamente con el correo institucional, no vas a tener problemas. Esperen un ratito. Ay, lo sé, sale. Jamboard, acá está. Estrategia de lectura, ese es. Ya. Así que vamos a ver evaluar la postura del emisor, porque tenemos que también reconocer, porque hay algunas preguntas que me indican cuál es el tono que quiere, o en realidad cuál es la postura del emisor respecto del tema del que está hablando. Entonces, tenemos que ver la objetividad y la subjetividad en el texto, ¿vale? Es decir, reconocer entre hecho y opinión en el discurso. A eso se refiere. La objetividad es lo que es igual para todos, y la subjetividad lo que corresponde entonces a un juicio de valor, a una opinión, a un punto de vista que depende de cada persona. Entonces, tenemos que determinar qué información se entrega con objetividad y cuál con subjetividad. Así es que acá debemos entender que un hecho es una acción o una obra, y es una cosa que sucede y es un asunto materia de que se trata, del cual no hay objeción, no hay desacuerdo o discrepancia, a eso se refiere, porque el hecho es eso, es un hecho. Y la opinión es un dictamen o juicio o punto de vista que se forma sobre algo que es cuestionable, que puede ser aceptado o no aceptado, criticado o alabado. ¿Por qué? Porque va a depender del punto de vista y de la opinión o de la experiencia de vida de cada persona. Ya. Y en preguntas que miden información implícita del texto, hay que reconocer el tono y diferenciar hecho de opinión. Eso es lo que debemos reconocer cuando se nos pregunta la postura del emisor respecto del texto, es decir, con qué tono está hablando. Y debemos entender, ¿cierto?, que dentro de los hechos y opiniones en el discurso aparecen ciertas marcas textuales que nos van a permitir reconocer entonces el tono y la postura del emisor en el texto. Y esas marcas textuales son las designaciones, ¿cierto?, que vendría a ser el nombre con que se designa a una situación, a un hecho. Es simplemente eso, de lo que se esté hablando, cómo se nombra. Puede ser, o bien ese nombre no puede ser nombre, y además puede ser un adjetivo. Adjetivo. Ya. Y ese puede ser positivo, puede ser neutro o puede ser negativo, ¿ya? Ese adjetivo o ese nombre. Y por eso que nos sirve como indicio para reconocer el pensamiento del autor. Existen también calificaciones que serían características, ¿ya? Características. Uy, sí, está medio malo esto. Bueno, características que se le atribuyen a ese nombre o ese objeto, ¿ya? Y que puede tener obviamente también una connotación positiva, negativa o neutra. Y también va a servirnos como indicio para ver qué piensa el emisor respecto de esa situación, de ese objeto o de ese tema. Y están entonces los marcadores discursivos, y esto corresponden a frases. ¿Ya? Los marcadores discursivos, a frases. Ya. Que van a estar durante todo el discurso y que van a indicar entonces cómo es el tema o asunto que estamos hablando. Esto pueden introducir opiniones, pueden introducir hechos, pueden introducir las certezas que se digan, etc. Mira, vamos a ver los ejemplos. Profe, ¿Ah? le quería decir que a Paloma Alvarado se le fue el internet. Ya, hija. Vamos viendo. Mire, si yo digo
¿Dónde estoy acá? Entonces, cuando nosotros leemos los textos, tenemos que poner atención en las implicancias, ¿cierto? De las palabras que se dicen. No es simplemente decir, por ejemplo, estudiantes, que decir los estudiantes aplicados, ¿ah? Porque ahí tiene un matiz o un tono que es positivo. ¿Ah? O los estudiantes decidiosos, ahí tiene otro tono u otro matiz que me va a implicar o que me va a permitir deducir cuál va a ser la postura del emisor respecto del tema. Por lo tanto, debemos reconocer los adjetivos con que se describen, porque ahí nos va a dar una pista del punto de vista del emisor. Por ejemplo, si yo digo los estudiantes, ¿por qué no me resulta esto? Los estudiantes salieron al colegio a estudiar. ¿Qué matiz tiene esto? ¿Es positivo, es negativo o es neutro? No tiene matiz. Simplemente me está indicando una información. Los estudiantes salieron al colegio a... Neutro. Neutro. Es neutro, perfecto. Es neutro. ¿Ah? Ya. Si yo digo los buenos estudiantes salieron al colegio a llenarse de conocimientos. Positivo. Positivo. Ya. Y si yo digo los estudiantes ¿qué podríamos decir? Fueron al colegio a perder el tiempo. Negativo. Ese es Negativo. negativo. Eso es simplemente palabras entonces que a mí me van a dar un matiz distinto en el texto. Ya, y aquí tenemos entonces un cuadrito en donde yo voy a exponer hechos que solo presenta datos y el estilo es impersonal. El uso de la tercera persona o de la primera persona, la preferencia de formas pasivas, por ejemplo, de esta forma revoluciona el estilo, observamos un aumento. Se piensa que el uso de estupefacientes, esa es la forma pasiva, se piensa, no yo pienso. El PIB es definido por la producción. ¿Ya? Verbo de modo indicativo, presente temporal, el uso de condicionales, acumulación de modificaciones. La subjetiva es el tratamiento del contenido desde una perspectiva del autor. ¿Ya? Empleo de oraciones desiderativas es un deseo, dubitativas es una duda y exclamativas. Por ejemplo, quisiera que el mundo, eso es desiderativa, es un deseo. Tal vez el mundo funcionaría mejor si, es dubitativa, una duda. Puede ser, tal vez, a lo mejor. Esta es, qué duda cabe, la mirada. Esta es exclamativa. Aquí faltó el signo de exclamación. Uso del léxico valorativo. Aquí, por ejemplo, la revolucionaria mirada. Es distinto a decir la mirada. Simplemente la mirada. En este caso tiene un matiz positivo. La increíble situación presentada. También tiene un matiz, ¿cierto?, de destacar la situación. Este señor presuntamente liberal. ¿Se dan cuenta que aquí tiene un adjetivo que va a cambiar el tono de la información? Los verbos modales de obligación y posibilidad. Se debe restringir el uso de. Aquí es obligación. Puede que se le despida, posibilidad. Verbos de pensamiento. Creo que olvidaríamos esto si la justicia, etc. Actitud hacia el receptor. Uso de oraciones interrogativas e imperativas. ¿No cree que el cambio viene de usted? Señor presidente, sea más duro con. Eso es imperativo, es la orden. Empleo de recursos expresivos retóricos afectivos. Las redundancias, en mi propia opinión, aquí es redundante porque la opinión es personal. Preguntas retóricas,
Acuérdense que la pregunta retórica no necesita o no busca una respuesta, ¿ah? Simplemente busca una reflexión en el receptor. La ironía o el sarcasmo, claro, esta medida respetuosa de los derechos civiles la propone el Nobel de la represión. Mira, quien reprime propone una medida respetuosa. Obviamente que es una ironía. Un eufemismo es un uso más, ¿cómo podríamos ser? Empático, ¿cierto? De las expresiones, es decir, las cosas con suavidad. Eso es un eufemismo. Como si fuera un derecho propio de dictaminar lo que hacen los ciudadanos que no son miembros de su rebaño. ¿Mm? Es un eufemismo. Ya. Conectores que funcionan como modelizadores discursivos. Los marcadores de certeza hacen hincapié o demuestran una idea, ahí están. Marcadores de opinión introducen una idea de carácter subjetivo. Marcadores de explicación o matización regulan el valor de lo expresado, aclarando o poniendo límites a lo expuesto. Marcadores para distinguir o atenuar elementos. Y otros usos para introducir tesis, argumentos o justificaciones. Aquí tenemos estos conectores. Sería bueno que ustedes los anotaran, los sacaran, vean después esta presentación y anoten estos cuadritos en su cuaderno de modo que ustedes después los estudien y los apliquen en las lecturas que hacen cuando ensayan o practican para comprender textos de distinto tipo. ¿Ya? Y aquí tenemos marcadores discursivos, positivos, negativos y neutros. Dice petróleo, la maldición de los recursos naturales. ¿Ya? Y aquí vamos viendo. Por ejemplo, aquí vienen algunos que están subrayados y ustedes tienen que ver pues, si este marcador discursivo es positivo, negativo o neutro. Dice, cada año instituciones y organizaciones de todo el mundo preparan laboriosos estudios con el fin de analizar valores esenciales. Ya, no es lo mismo decir preparan estudios que laboriosos estudios. ¿Qué matiz tiene esa palabra? Laboriosos. ¿Positivo, negativo, neutro? Positivo. Obviamente que positivo. Dice analizar valores esenciales en la evolución de la sociedad. ¿Qué matiz tiene? Valores esenciales. Positivo. Ya, ¿y quién diría que puede ser neutro, chicos? ¿Puede ser? Es que igual yo veo que si es neutro no debería tener. Ujú. Son importantes, ¿no? Son importantes esos valores. Por lo tanto, sí, matiz positivo, principalmente. Dice Noruega, Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, acaparan los puestos de honor. ¿Qué matiz tiene acaparan? ¿Qué es acaparar? Querer algo todo para uno mismo. Acaparar tiene un matiz. Que acaparar es tener para uno, ¿verdad? Ay, me acaparé todo, no sé. Negativo. Es negativo acaparar, claro. Acaparar los puestos de honor y son para muchos los países más envidiados del mundo. ¿Mm? Los países más envidiados. ¿Es un matiz? Negativo también. Negativo. Ya, dice Venezuela, Irak, México, Nigeria también ocupan cada año lugares altos, pero por desgracia, Ya ahí es negativo. ya, a simple vista, estos dos grupos de países tienen poco en común, unos lideran el mundo, otros avanzan cada día un poco más en su oscuro futuro, a simple vista. Eso podría decir que es Neutro. neutro. ¿Ah? Eso podría decir que es Neutro. Neutro, ya. Sí, porque no te indica nada, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué será eso? Neutro. Neutro también, pues claro. No tiene una connotación ni negativa ni positiva. Lo llaman la maldición de los recursos naturales, países ricos en petróleo y otras energías no renovables que carecen de crecimiento económico. Carecen. ¿Qué será? Negativo. Instituciones débiles y gobiernos corruptos. Débiles, corruptos. Negativo. Negativo, ya. Súper. Ahí yo voy viendo entonces de qué manera el Santiago Ferrada, que es el emisor de este texto, va hablando acerca de el petróleo y la maldición de los recursos naturales, ¿verdad? La maldición de los recursos naturales, el petróleo, a eso se refiere, y expone este texto utilizando distintos marcadores discursivos.
en los cuales predomina el marcador negativo. ¿Ya? Si yo pregunto, en este caso, por ejemplo, puedo preguntar, ¿cuál es el tono o cuál es la postura del emisor de este texto, de Santiago Ferrada, respecto del petróleo? ¿Va a ser positivo, negativo, neutro? Si yo veo solamente el título. Negativo. 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 Claro, incluso este texto apareció en una prueba hace unos 2 o 3 años atrás y la pregunta que se planteó dentro de otras preguntas de vocabulario y lo que dice en la relación entre párrafos, preguntó que cuál era postura o el tono del autor respecto del tema tratado, ¿cierto? Y en este caso era, claro, crítico o un tono negativo, ¿cierto? De rechazo respecto del petróleo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque obviamente socavaba o atentaba en contra de los recursos naturales. Súper bien. Entonces es muy importante que ustedes vayan determinando también las ideas que se van a plantear, fijándose en el título, porque muchas veces el título resume lo que viene en el texto posteriormente desarrollado. Ya, y aquí tenemos un formulario entonces. ¿Ya? Yo se los voy a publicar. Profe, ¿Mm? ¿hasta qué hora estará el formulario? Hasta hoy día, hasta las 12. Ah, ya. ¿Está bien? Chicos, si ustedes Sí, yo quieren... le decía porque después viene química, entonces pa. Ya, no, mire, si ustedes quieren... eh, se los dejo un poquito más mañana. Porque después, miren, ¿qué voy a hacer yo mañana? Ya mañana a las 12 de la noche. Y de ahí yo les voy a publicar el resultado, ¿ya? Em, Cuando me los van a entregar atrasados, después de esa fecha, por una semana, eh, les voy a bajar puntaje. Van a tener un puntaje mínimo, por si acaso. Así es que el que tiene puntaje completo va a ser el que entrega desde ahora hasta mañana a las 12 de la noche. ¿Entendido? Y los que entregan después de ese periodo, se les descuenta puntaje. Quien tiene